acerca de esta situación que vendrá después de que termine donde la guerra que se está librando, ¿verdad?, ya en Europa. Se habla mucho en los medios de que se está instalando un nuevo orden mundial, ¿verdad? El orden mundial, un nuevo orden mundial. Así se maneja la situación. Como sabemos, cuando se dice orden mundial, pues se refiere a la situación global, ¿no?, de la política mundial, también llamada geopolítica, ¿no?, por algunos. El concepto de geopolítica, orden mundial, se refiere a cómo se manejará la estructura mundial de la sociedad, ¿verdad?, en base a qué se regirán la administración de las diferentes naciones que existen sobre la Tierra. Ese será el nuevo orden mundial, donde se presume debe haber un líder, ¿verdad?, una nación líder o varias naciones líderes que determinen e influyan en el desarrollo del mundo, es decir, que estén marcando el camino por donde se debe de transitar y de qué manera se debe realizar la política entre las naciones, ¿verdad? Es decir, que el nuevo orden mundial se supone que alguien impondrá sus condiciones de alguna manera. Como se entiende, suponiendo que, como se dice, sea un nuevo orden mundial, como suponiendo que como el anterior orden, entonces tendríamos que partir de que hubo un orden mundial anterior viejo que está cayendo, ¿verdad?, o que cayó, donde pues el concepto que se manejaba es que Estados Unidos y sus aliados, Reino Unido, Francia, Italia, etcétera, pero principalmente los Estados Unidos, era quien dirigía al mundo, ¿verdad?, quien controlaba el mundo y quien estaba dictando cómo debería de ser la configuración del orden mundial. Hasta hace unos pocos días, obviamente, ese es el concepto que se venía manejando, ¿no? El orden mundial determinado por las grandes naciones de desarrollo capitalista en su fase superior de imperialismo, como es los Estados Unidos, y que ellos estaban dictando la política mundial, y aparentemente así pasaba, puesto que prácticamente todo el siglo XIX, el siglo XX, ¿sí?, pues Estados Unidos provocó diversas guerras, ¿verdad?, un gran número de guerras en diferentes lugares del planeta, en diferentes continentes, ¿verdad?, desde América, Sudamérica, digo, hasta Europa, Asia, ¿verdad? Sí. Generó presiones contra países igual en esas regiones que acabo de mencionar, América, Sudamérica, el Caribe, Asia, Europa, ¿verdad?
la guerra de Granada, la invasión a Granada, la invasión de Panamá, hecha por los Estados Unidos, las presiones a Nicaragua, las presiones a Cuba, ¿sí? Guerras allá en Irak, en Vietnam, presiones denominadas sanciones económicas a diversos países como Rusia, ¿verdad? Sanciones económicas. La guerra en Yugoslavia, desaparecieron Yugoslavia, ¿verdad? Bueno, el golpe de Estado en Ucrania, ¿verdad? Que lo que permitió instaurar un gobierno afín a la élite de los Estados Unidos, y de esa manera se les facilitó de mayor manera ir cercando militarmente a Rusia hasta provocar la guerra defensiva que está actualmente en curso. Entonces, esa es la visión hasta hace unos meses, podríamos decir unos días, que se tenía de que pues Estados Unidos controlaba la geopolítica mundial y quien le estaba dictando el nuevo orden mundial, ¿verdad? Apoyando a Israel, etcétera, ¿no? Entre otros, como ya mencioné. Pero ahora, después de los sucesos que han ocurrido y que aún están ocurriendo en cuanto a la guerra que se libra entre Ucrania y Rusia, bueno, entre la OTAN y Rusia, ¿no? Entre Estados Unidos y Rusia, porque es obvio que Ucrania es solo un mecanismo, porque está en la frontera, hace frontera con Rusia, y era un punto táctico, estratégico para estar más cerca de la presa que se quería invadir, a quien se quiere dominar, que era a Rusia, ¿verdad? Y se le fue acercando, utilizando a Ucrania. Por lo tanto, Rusia toma la acción de defensiva y declara la guerra, ¿verdad? Y por el otro lado, obviamente, puesto que la guerra ha sido promovida y financiada por los Estados Unidos, pues Ucrania simplemente se vuelve un medio, campo de batalla donde ni siquiera elementos de Estados Unidos, es decir, personal físico, humano, va a hacer la guerra, sino que utilizan al ejército ucraniano en primer lugar, ¿verdad? Son el pueblo ucraniano al que se está utilizando como carne de cañón, como soldados. Estados Unidos y la OTAN y sus aliados europeos simplemente están suministrando todo lo que se requiera para la guerra, no para otra cosa, ¿verdad? Están suministrando ayuda armamentista, militar, en equipo, dinero, materiales, asesores, y Ucrania pone a su gente, ¿verdad?, en el campo de batalla. Para eso ha habido mucho dinero sin restricciones para la guerra. Ayuda humanitaria, no, de ninguna índole. La pobreza en el mundo campea muchos países. Las colonias mismas de Estados Unidos, como Haití, Puerto Rico, están en la debacle, en la vil miseria, y no reciben ayuda económica. Es más, el mismo pueblo estadounidense está desamparado, ¿sí? Y no hay recursos para ayuda humanitaria, no se destinan recursos, más bien, porque si hay recursos, la guerra lo ha demostrado, hay recursos millonarios para apoyar la guerra. Bien, entonces, después de estos sucesos y ante el panorama
de posible término de la guerra en estos, no sabemos cuándo, pero ya en estos días aparentemente, ¿verdad?, podría terminar la guerra, puesto que con el cambio de gobierno en los Estados Unidos, con la llegada de Donald Trump está haciendo todo lo posible, acciones concretas para terminar con la guerra, ¿verdad? Una guerra donde quien demostró tener la superioridad militar, pues ha sido Rusia en todos los campos. Rusia tiene un gran poderío militar y está derrotando a Estados Unidos y a la OTAN, porque como ya decíamos, no es Ucrania, se utiliza el personal de Ucrania nada más. Todo lo demás equipamiento más moderno, de lo último en tecnología militar, lo está poniendo Estados Unidos y sus aliados europeos, y aún así Rusia ha destruido inmensidad de equipo militar, ¿verdad? Y ha causado enormes bajas, ¿sí? Y ha elevado el costo de la guerra para Estados Unidos y sus aliados a grandes sumas de dinero, ¿verdad? Ya saben que prácticamente es imposible derrotar a Rusia. Entonces, se termina la guerra, ¿por qué? Porque no pueden derrotar a Rusia, esa es una. Segundo, por la actitud del nuevo gobierno de Estados Unidos de ya no financiar a Ucrania, ¿verdad? Se supone entonces que la guerra debería de terminar, y al terminar la guerra se dice, están afirmando muchos analistas, se instaura un nuevo orden mundial. Obviamente no, porque ¿quién ganaría la guerra en los hechos? Podrá hacerse la propaganda que se quiera, pero la guerra la ha ganado Rusia, ¿verdad? Como ya decía, le ganó la guerra a Estados Unidos, se la está ganando a Estados Unidos y a sus aliados. O sea, no está luchando solo con Ucrania, está luchando con todos esos países que forman la OTAN. Entonces, se supone que se avecina un nuevo orden mundial. ¿Quién lo va a liderar? Que la opinión más frecuente y más sólida es que, bueno, va a lidiar el nuevo orden mundial, lo va a establecer, lo va a definir el vencedor de esa guerra injusta entre Rusia y Ucrania. Al rendirse Ucrania, Rusia gana, ¿verdad? Y de hecho, como ya decíamos, la guerra está ganada por Rusia. Entonces se supone que a partir de ahí vendrá un nuevo orden mundial dictado por los rusos, ¿verdad? Se dice. Pero en realidad, acudiendo a la historia, a los hechos históricos, yo diría, y esa es mi opinión personal, ¿verdad?, que la tomo de acuerdo pues a lo que conozco desde hace años acerca de estos movimientos sociales y de estos países, naciones como Rusia, China, etcétera, y los diversos acontecimientos sociales sucedidos a lo largo de los siglos XVIII, XIX, XX, y que están consignados en la historia, ¿verdad? Consignados en la historia por muchos investigadores, por informaciones de prensa, por el periódico, por investigaciones científicas de universitarios, de universidades, centros de investigación, acerca de los hechos históricos, ¿verdad?, de esos pueblos en el pasado y actualmente. Basándome en eso, yo diría que
realmente desde hace mucho Rusia ya lideraba el orden mundial, era quien estaba dictando prácticamente la política internacional, ¿verdad? La geopolítica, y después viene y se le une China, ¿sí? ¿Sobre qué evidencias baso mi opinión? Bueno, el resultado de la Segunda Guerra Mundial. Ya antes de la Segunda Guerra Mundial, ya antes de que Alemania intentara invadir y tomar Rusia, tomar Moscú, bueno, el ejército soviético ya había liberado diversas batallas en que se le trató de eliminar a esa nación, ¿verdad? Y que había derrotado a varias naciones ya. Pero bueno, viene la Segunda Guerra Mundial y como conocemos la historia, para acabar pronto, Alemania es derrotada, a pesar del apoyo que tenía la Alemania de otros países como Inglaterra, ¿verdad? La Gran Bretaña, Francia, Italia, Estados Unidos, ¿verdad? Alemania, ayudada por sus aliados, formaliza un gran poder militar, una fuerza militar muy grande, no solo con recursos humanos, sino con recursos tecnológicos, ¿verdad? Crearon maquinaria de guerra para esos tiempos muy moderna, sofisticada y en grandes cantidades, para acabar con lo que era la Unión Soviética, con Rusia, ¿verdad? No lo lograron y al contrario Rusia responde y los expulsa del territorio, y no solo los expulsa, Rusia empieza a liberar a todas esas naciones que los alemanes habían tomado y las tenían esclavizadas, como Polonia, ¿no? Yugoslavia, todo lo que es cercano, que fueron tomando naciones como avanzaban hacia Rusia, ¿verdad? Entonces ese golpe durísimo a Alemania, donde se rinde sin condiciones, Rusia no acepta condiciones para la rendición de Alemania. Desde ese momento, entre los más países aliados de Alemania queda el temor al ver el poder del ejército ruso y por lo tanto se abstienen de provocar alguna nueva agresión, ¿verdad? Porque quedan impactados, quedan confusos de qué puede suceder si ellos intentaban, igual que Alemania, con todos los recursos disponibles, no lograron derrotarlo. A partir de ahí, creo yo, que Rusia empieza a dictar el comportamiento de sus países enemigos, ¿verdad? De Estados Unidos, en este caso, y los aliados de Occidente, de tal manera que ante el temor de ese poderoso ejército soviético y de los avances tecnológicos que comienza a desarrollar la ex Unión Soviética y que por medio del espionaje los países de Occidente contrarios a la Unión Soviética conocen, se enteran del desarrollo que está teniendo, pues comienza una política de agresión y sabotaje, ¿verdad? No de invasión militar, pero sí sabotaje, difamación y desprestigio del sistema ruso. Igual crean la OTAN por eso mismo, una alianza tratando de irla acercando, ¿verdad? De impedir que se siga desarrollando
lo que era la Unión Soviética. Es decir, estaban actuando al son de condiciones que estaban por la Unión Soviética, ¿verdad? Estaban temerosos de la filosofía rusa, ¿verdad? Y del ejército ruso. Se sentían inseguros. Sabían que si realmente Rusia hubiese querido, quizás le hace la guerra y pudo haber invadido a más países, no haberse quedado con Alemania nada más, sino que, y no haber abandonado a Alemania como lo hicieron, ¿verdad? Después de derrotarla, hubieran tomado todo eso y avanzado hasta donde hubieran querido, ¿verdad? Si por poder controlar el mundo hubiesen querido los rusos. No lo hicieron. Su objetivo era deshacerse de Alemania y empezar la reconstrucción del país, ¿verdad? De Rusia. Entonces, al quitarse ese enemigo, regresan a su país, ¿verdad? Y forman la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pero a partir de ahí, obviamente, yo presumo que se inicia el nuevo orden mundial, ¿sí? Porque viene otro tipo de guerra que se le conoce como la Guerra Fría, de espionaje, etcétera, ¿verdad? Es decir, que se tenía conocimiento cada país, con cada nación, qué pasaba en el otro lado. Y ante ese temor por las políticas que Estados Unidos tomó y sus aliados fueron en función del avance de Rusia en su desarrollo económico y social. Intentaron por todos los medios detener ese avance y ese desarrollo, puesto que se sentían inseguros con la táctica militar, utilizaron la difamación, la propaganda, ¿verdad?, en contra. Propaganda difamatoria, ¿verdad?, que conocemos muchos. Sabemos que muchos desde los 10, 14 años que conocemos empezamos a escuchar la propaganda intensa en contra de Rusia y su sistema, ¿verdad? Diciendo infinidad de mentiras que muchos no las llegamos a creer en un momento, ¿verdad? Como que no había libertad, que todos estaban prácticamente, vivían en una cárcel, así se pintaba. Que eran unos insensibles, eran unos malos, malvados, ¿verdad? Se comían a los niños, se llegó a decir todo eso. Ateos, y por lo tanto eran diabólicos los rusos. Es decir, una total difamación y por el otro lado negar el desarrollo que iba teniendo ese país. Decir que eran unos atrasados, unos salvajes, ¿verdad? Cuando se estaba viendo y se ocultaba la información de que quienes llegaron primero a la Luna, el primer satélite, la primera tecnología en el espacio fue de los rusos, el Sputnik. Primer vuelo tripulado por una perrita, por Laika, fue hecho por los soviéticos en ese momento. Es decir, estaban avanzando en ciencia, tecnología y en muchos ámbitos. Pero la propaganda era desprestigiar, puesto que obviamente no se quería el ejemplo para los demás pueblos, para otros sectores de la población de otros países, ¿verdad? Que quisieran decir, bueno, queremos ser un tipo de gobierno como eso, porque pues está avanzando y está solucionando problemas, ¿verdad? Esa fue la idea de la táctica, ¿no? De desincentivar a las personas para que no tuvieran una visión positiva en base a los logros, y por lo tanto, en lugar de difundir los logros, de hablar con la verdad de lo que estaba sucediendo, se creó pues esa cortina que sí era de hierro, de desinformación. Y como no tenemos acceso nosotros en esos momentos, imaginen los 70, ¿no? 60.
más atrás, incluso en los 80, todavía 90 grandes medios de obtener información al día y veraz y que hubiera una confrontación de informaciones, había solo un tipo de información en la que se permitía pasar. Entonces se ocultaba la información de los eventos de Rusia, de sus victorias económicas y sociales, de sus avances científicos, y se difundían las mentiras, el desprestigio, ¿verdad? Los rusos en las películas fríos les presentan, ¿verdad?, inhumanos. Sí, porque la propaganda fue en todos los niveles, ¿verdad? En periódicos, películas, novelas, comentarios. Entonces mucha gente le hablaba de Rusia y no, son malos. Inmediatamente, psicológicamente se asociaba a algo negativo, a lo diabólico. Así se manejó. ¿Por qué tuvo esa necesidad? El imperialismo, ¿verdad? El capitalismo, liderado por Estados Unidos, por las élites de Estados Unidos, pues porque veían realmente un desarrollo, un avance positivo de la Unión Soviética, ¿verdad? Y por eso había que sabotearla, por eso había que ponerle militares, bases militares, la rodearon totalmente. Por eso se creó la OTAN para ese fin, atosigarla. Si no, podían invadirla militarmente, sabotajes, ¿verdad? Hechos en la oscuridad, en secreto, y la difamación y la propaganda amarillista, ¿verdad?, tergiversadora, en contra de esa nación. Y los hechos actuales así lo confirman. Al fin de cuentas, Rusia siguió avanzando tecnológicamente, de tal manera que estamos viendo la capacidad militar. Creó la primera base, estación espacial internacional, donde se le permitió a los gringos participar también después. Se les invitó, pero quienes formaron esa estación internacional, ahora se llama Estación Internacional, ¿no? Donde se tiene personal en el espacio ya. Antes era por unos días, ahora duran meses y quizás años, gente haciendo investigación acá a miles de kilómetros de la Tierra, no en una estación espacial. Fueron los rusos. ¿Sí? Es decir, no pudieron tener el avance y toda la actividad del imperio fue para impedir que esto sucediera. Y por lo tanto, sus últimas cartas ahora eran la guerra, ¿verdad? Porque cuando menos pretendían desgastar a la Unión Soviética, ¿verdad?, con la guerra, desgastarla económicamente, ¿no?, haciéndole una guerra, donde se supone con todos los avances tecnológicos que tienen en Estados Unidos y en otros países armamentistas, deberían de haber logrado su objetivo, ¿no?, de desangrarla, de reducir su desarrollo, ¿verdad?, acompañado con las sanciones económicas, que ya sabemos desde cuándo empezaron las sanciones económicas, restringiéndole comercio, congelándole cuentas bancarias de dinero para el comercio, ¿verdad? Sí. Es decir, desgaste, ¿no? Es lo que pretendían. Y el resultado es que Rusia demuestra un gran poder y ningún desgaste. Demuestra un armamento todavía muy superior al que tienen los demás países enemigos, como Estados Unidos, la Gran Bretaña, que son los más desarrollados, ¿verdad?
mayor poderío militar, mayor capacidad y calidad de armas, de armamento, ¿verdad?, que los ha puesto a temblar, ¿sí?, y a pensarla dos veces, seguir avanzando en la guerra. Entonces yo diría, para acabar de divagar en este punto, en base a esas evidencias, yo considero que el orden mundial ha estado definido ya desde hace buen rato por estos países, principalmente por lo que era la Unión Soviética o la Rusia, porque ahí están avances tecnológicos que muchos no lo conocemos porque se está bloqueando la información de este lado, ¿verdad?, porque pues hay un control de qué se dice y qué no se dice a las agencias internacionales de información, ¿verdad? Pero ya nos damos mejor cuenta de la calidad de vida que tienen allá, de la tecnología avanzada, ¿verdad? A esto se une China. China está en el futuro en cuanto a cuestión tecnológica, ¿verdad? Ha sacado a millones de la pobreza. Ya se dice que en China ya todo el pueblo salió de la pobreza. No vive como millonario, obviamente, no, pero ya no en condiciones de pobreza o extrema pobreza como en otros países, o como incluso en Estados Unidos se da con sus ciudadanos norteamericanos, ¿verdad?, que muchos viven en la pobreza, gran cantidad. La mayoría de los ciudadanos gringos de Estados Unidos son pobres. En China se acabó con eso. Y toda la información que llega de China es un gran desarrollo tecnológico, económico, social y tecnológico, ¿verdad? ¿Cómo se logra eso? Pues con mentalidades avanzadas, con gente bien preparada, sistemas educativos responsables y de calidad, ¿verdad?, superiores, con el interés de promover el cambio social y el progreso social de sus personas, y eso se ve en los hechos, se materializa en todo eso, se materializa en que ya tienes un coche volador, que ya tienes robot, que ya tienes esto, que ya no existe la gente pobre, que todos tienen para comer. O, por ejemplo, ¿no?, Rusia, su capacidad militar, entonces son países que han avanzado, aunque se nos haya tratado de formar otra idea. La realidad dice, y lo está confirmando en estos momentos, la guerra es un elemento de confirmación total de la ventaja que le lleva a Rusia a Estados Unidos en todos los sectores. A los aliados se está enfrentando a él prácticamente solo, a Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, europeos, ¿verdad? A pesar de estar rodeado por bases militares, les está dando batalla y está ganando la guerra. Entonces el orden mundial aparentemente estaba controlado por los Estados Unidos, pero los Estados Unidos estaban haciendo toda esa política en un intento de frenar el avance de estos países unidos y luego de China. Digo, de frenar el avance de Rusia y luego frenar el avance de China. Ellos estaban bailando al son que le estaban dictando, sí, esas naciones declaradas como socialistas y en China comunista, va otros sistemas, formaciones socioeconómicas, otros temas de producción que estaban avanzando, y esa es la piedra en el zapato que aún tienen el sistema capitalista imperialista contra Rusia y China. Por eso ese tipo de guerra va avanzando Rusia, y por eso toda la política en Medio Oriente, en todo eso de ir rodeando a Rusia principalmente, era para impedir el avance. Esa era la preocupación, no porque controlaran el mundo. Lo que pasa es que pues
Obviamente los rusos están metidos en su desarrollo económico y social, pero preparándose para la defensa, obviamente. De tal manera que no se estaban metiendo con otros países de manera militar ni tratando de invadir a nadie, estaban utilizando la diplomacia, ¿verdad? Y así agotaron todos los recursos para no llegar a la guerra, diplomáticos, conversaciones, todo fue boicoteado por Estados Unidos y sus aliados, hasta que lograron concretar la guerra, ¿verdad? Que Rusia no quería. Ahí está la historia, están los datos que no se dan a conocer, no se advierten en todas las agencias informativas, pero hay agencias informativas, al menos del otro lado, que te dan a conocer. Y los que conocimos el proceso desde antes de la caída, desde antes de que llegara Zelensky a Ucrania, pues sabemos cómo se dio el proceso, ¿no? De golpe de Estado, imposición de Zelensky, armar a Ucrania y cercando la frontera de Rusia cada vez más. Rusia hablaba y negociaba, por favor, que no suceda esto, que no pase aquello. Y se siguió haciendo eso, y no incluso, sino bajo diversos pretextos, ¿sí? Se realizaron ataques a las fronteras rusas constantes a poblaciones de ahí, utilizando muchos pretextos. Ninguna negociación planteada por Rusia valió para hacer la paz en ese momento, hasta que le quedó claro a Rusia que no había más que irse a la guerra defensiva. Fue una guerra defensiva, ¿sí? Obvio, el concepto que maneja Estados Unidos para desprestigiar, para culpar a otro, ¿verdad?, de lo que ellos provocaron, decir que invasión. Pues no, si hubieran querido invadir, lo hubieran invadido a Rusia, si no empezaron a liberar la frontera donde se estaba acercando el ejército de Ucrania, bien armado, donde se estaban colocando armamento, en la frontera de Rusia, cosa peligrosa ya para los rusos, porque ya pintaba, eso sí, una invasión de la OTAN a Rusia por medio de Ucrania, ¿verdad? Y es lo que intentaron parar los rusos. ¿Sí? Entonces no fue una invasión. Y es por eso que se desata la guerra, ¿verdad? Fue en respuesta al acoso de la OTAN, Estados Unidos y sus aliados contra Rusia. Y ya lo decía yo, ¿por qué? No queda otra explicación de tener el avance. Igual le quieren hacer la guerra a China porque está progresando económicamente, ¿no? Porque produce más barato, está invadiendo el mundo de mercancía, pues están trabajando, ¿no? Y resulta que ahora es delito, ¿no?, competir. Es decir, las empresas norteamericanas, al verse rebasadas en cantidad de producto y calidad por los chinos y en precio, pues ven en riesgo sus inversiones, ¿no?, de que caen la quiebra, y es el problema, ¿no? De no aceptar, bueno, pues fue mejor mi competidor, pues me dedicaré a otra cosa, ¿no? Pues la lógica es hacer la guerra para que ya no siga progresando, porque el único que tiene que progresar soy yo, ¿verdad? Y acomodé lugar y debo de controlar, tener un monopolio de mis productos, mercados. Y si los chinos con trabajo están ganando de esos mercados, están haciendo la competencia, como dice que el capitalismo que debe de ser, que debe haber competencia y calidad, ¿verdad? Entonces no se acepta de otros de China, ¿verdad? Y se les ataca, y esa es la cuestión. Entonces no hay de otra. El miedo al avance, ¿sí?, del progreso de esos países
Y lo peor de todo, que esos países no solo han avanzado económicamente y socialmente, se han armado militarmente para la defensa. Y ahora, pues hay un problema de que es muy difícil que Estados Unidos y sus aliados logren derrotarlos en una invasión, ¿verdad? Y por lo tanto, pues están tomando políticas o medidas de tratar de desgastar a esos países. Entonces, toda esa política aparentemente podríamos decir que aparecía como propia de los Estados Unidos, como original, donde se presentaban como los mejores y como los que controlaban la geopolítica mundial, dominaban el orden mundial, pues simplemente era algo de papel. Lo estaban haciendo inducidos por el avance de otros, es decir, los otros estaban dictando las condiciones y por lo tanto Estados Unidos y sus aliados querían romper con esa trayectoria, ¿sí? Quitar ese liderazgo que ya estaban teniendo y ocultar ese liderazgo de otros, ¿verdad? Difamar, decir que no serían para nada, que esto aparte, pero ¿por qué entonces los ataques? ¿Por qué tanta preocupación por Rusia, por China, si no sirven para nada, no servían para nada, como lo manifestaban, ¿no? Propaganda por más de 60, 50 años que se ha hecho en contra de esos países. Y porque para ellos lo consideraban como peligro el desarrollo de esos países y no lo pudieron parar. Entonces, ¿quiénes estaban realmente dictando y obligando a muchas cosas a esos países? Pues el orden mundial, Rusia y Estados Unidos lo estaban controlando. Había avances científicos en Rusia, pues Estados Unidos no quería quedarse atrás y buscaba llevarse científicos, cerebros de otros países, ¿verdad? Porque la mayoría no son de su país. Y se apuraba a desarrollar, ¿verdad? Cuando se puso el primer satélite en el espacio por los rusos, también los gringos, pues vamos a ver, es decir, iban atrás de los rusos, ¿no? ¿Sí? Pero asusados es que ya van adelante, ya nos ganaron, es decir, actuando al ritmo de los rusos, ¿no? En razón de las condiciones que ponían los rusos y que trataban de romper esas condiciones, ¿verdad? Esa realidad. Ya están ellos llegando a la luna, pues yo también, y a ver cómo le hacemos, es decir, el movimiento era reactivo prácticamente y ha sido reactivo en todo. Claro, la propaganda se proclamaba en los Estados Unidos, el imperialismo, como los mejores en tecnología. Aún se tiene el concepto de la nación más desarrollada del mundo, la más poderosa. Pues no se está viendo, ¿verdad?, que ya sea la más poderosa. Los hechos de esta guerra están diciendo que no son los más poderosos. Y yo creo que desde hace buen rato, desde a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, quedó claro quiénes eran los más poderosos, ¿verdad? Y los más poderosos eran los rusos, que derrotaron al imperio o al ejército, al fascismo nazi alemán, ¿verdad?, a la Alemania y a los aliados alemanes. A partir de allí empezó toda una política, pues, por parte del imperialismo de tratar de frenar a Rusia y los demás países con esa visión, ¿verdad? Y bailaron al son de Rusia. Entonces todos los intentos, todo como lo vuelvo a repetir, y todo lo que se ha hecho por parte de Estados Unidos y sus aliados ha sido para intentar frenar a Rusia, toda geopolítica donde aparentemente ellos
controlaban el orden mundial, pues simplemente estaban en agonía, era porque ya no lo controlaban y querían volverlo a controlar, ¿verdad? En los hechos no lo estaban controlando, ni en ciencia, ni en tecnología, ni en desarrollo social, económico, ni humano. Y esa es la razón. Entonces, por eso es mi punto de vista, yo queriendo analizar un tanto la explicación del por qué toda esta situación y llegamos a este punto. Entonces, el nuevo orden mundial, pues ya estaba establecido, no desarrollado, no a la vista de todos, pero ya estaba instaurado en este planeta y lo está liderando desde entonces Rusia y ahora China también y otras naciones que se están agregando para ello, ¿no? Sí, se están agrupando en los BRICS. El orden mundial ya estaba decidido, no lo teníamos claro ni se había manifestado, pero en estos momentos creo que se queda bien claro quién tenía la sartén por el mango real. Que no se aprovechó de eso es otra cosa. Porque lo que se trata, de acuerdo a la visión de estos países, es la convivencia pacífica, no de guerra. ¿Sí? Pero si intentas provocar y agredir, bueno, tienes la respuesta que estás teniendo, ¿verdad? O que está teniendo en este caso Estados Unidos y sus aliados, allá en los campos ucranianos, ¿verdad? Donde están siendo derrotados misericordiamente por el ejército rojo. Entonces, el orden mundial está definido y yo creo que simplemente se supone debe expandirse, debe mejorarse la relación entre países. El orden mundial debe afinarse aún más. Y si el orden mundial ahora es 100% tomado por los rusos, bueno, el mundo deberá mejorar. El único problema, pues que sigue Estados Unidos, sus aliados, siguen las élites ahí y van a seguir en su intento de impedir esto, ¿verdad? Y de que van a hacer intento de que ellos vuelvan a tomar el control del mundo. Las élites de la OTAN, las élites de Estados Unidos, las élites belicistas, las élites armamentistas, ¿verdad? De esos países aliados, Reino Unido, Francia, liderados por Estados Unidos, y en Europa no, los gobiernos que tienen a su favor o que logran doblegar, ¿verdad? Y que salían con ellos y por lo tanto han formado la OTAN allá. Van a seguir insistiendo en eso porque quieren ellos ser los que sigan controlando el mundial, pero ahorita están bailando al son que les toca Rusia, no, de la danza rusa. Esa es la cuestión. Gracias.